Buenas tardes, sí. Hola, Buenas tardes. ¿Cómo les Buenas va? tardes. Bienvenidos a todos. buenas Bueno, tardes. mi nombre, como ya habrán recibido a través del correo de CIU Guaraní, yo soy la profesora Evangelina Galina, soy contadora y profesora de contabilidad, me recibí en la UNR. Y bueno, soy la docente que los va a acompañar a lo largo de este cuatrimestre en la materia Introducción a la Contabilidad. La materia se dicta los días martes y jueves, 2 horas cada día. Es una materia del nuevo plan de estudio. No sé si ustedes son todos del nuevo plan o hay algunos que ya hicieron ITC y tuvieron que cambiarse este plan. Bueno, la diferencia entre ITC y esta materia es que no tendrían un capítulo menos del libro, que era el capítulo 5 sobre modelos contables, no sé si lo recuerdan. Así que bueno, es un poco más achicada la asignatura, son menos horas de dictado de clase, y pertenece al ciclo introductorio de las carreras de contador, administración, economía. Como bien el nombre lo dice, es una introducción, porque vemos un pantallazo de manera general de lo que es la contabilidad, y después aquellos que sigan la carrera, que opten por seguir de contador público, van a tener creo que 5 contabilidades más, así que, y los otros que sigan administración o economía, ya esta es la última que ven en cuanto a temas contables. ¿Qué más podemos decir de esta asignatura? Bueno, las clases, según tenemos previsto el cronograma con la cátedra, estarían llegando hasta el 24 de noviembre, y agéndense ya, porque el 25 de noviembre, que creo que cae jueves 25 de noviembre, está casi un 100% asegurado que es el examen final. Esta asignatura, si ustedes habrán por ahí visto el programa de la materia, que lo pueden descargar de la página de la facultad, o también en comunidades, estaba prevista que tenga 2 exámenes, ¿no? A mitad del cuatrimestre y después uno al final. Pero bueno, la virtualidad nos ha hecho replantear todo, así como el dictado, la evaluación, y tiene una única evaluación final, que es un integrador. Se llama así porque es toda la materia entera, teórico-práctico, un único examen al finalizar el cuatrimestre, que es ese jueves 25 de noviembre, a las 7 de la mañana. Se toma todas las comisiones juntas y por ahora, desde que arrancamos el año pasado, es de manera virtual. Eh, ¿Quién les dice que de acá a noviembre deciden que volvemos a la presencialidad plena y podemos hacerlo de manera escrita? Ojalá, ojalá. Pero bueno, por ahora es virtual. A ese examen lo estamos haciendo a través del aula de comunidades, que no sé si todos habrán entrado al aula. Es un aula que, esperen que les voy a poner compartir por las dudas si alguno todavía no ha ingresado. Vaya metiéndose, viendo más o menos cómo se usa el aula. Ahí yo se los puse. Ese vendría a ser el link de acceso al aula, que tiene una ID del curso. No sé si se los piden o no, yo se los puse por las dudas. Y si tienen algún inconveniente para ingresar al aula, me avisan y yo los incorporo. Bueno, el examen se rinde allí, a través de esa aula. Un examen que dura 2 horas y media, son 12 preguntas siempre más o menos, teóricas, prácticas, y bueno, tiene sus particularidades porque es un examen de manera virtual.
Así que vayan agarrándole la mano al aula. También en esa aula, cada comisión tiene un grupo por separado, donde el docente de por sí tiene un foro donde ustedes pueden hacerme consultas y tiene la ventaja que la consulta que ustedes me hacen, yo la respondo y todos sus compañeros pueden compartir esa respuesta, incluso repreguntar, así que también tienen una mensajería por si tienen que contarme algo, preguntarme, consultarme. Ya saben que yo estoy a disposición siempre de lo que ustedes necesitan. Bueno, ¿qué otra cosa más sobre esta materia? La asistencia, como todas las materias, es libre, o sea, no es obligatoria, pero yo, por recomendación, les digo que el 99% de los alumnos que asisten con regularidad a las clases aprueban la materia. Así que es una sugerencia porque es una forma de obligarse ustedes a seguirla la asignatura. Porque cuentan con mi apoyo, con mi guía, de que yo los voy orientando, en qué temas tienen que prestar atención, cómo puntualizar lo más importante de cada capítulo, que por ahí hacerlo solo se vuelve un poco tediosa la tarea, ¿verdad? Conviene que asistan a la comisión de que ustedes se encuentren inscriptos según el CIU Guaraní. Si bien pueden asistir a otras comisiones, nada lo va a impedir, desde la cátedra siempre recomendamos que vayan con el docente donde se anotaron. ¿Por qué? Porque a la hora de rendir van a tener que hacerlo con esa comisión y el examen se los va a corregir ese docente. Que si bien todos damos los mismos contenidos, porque nos basamos en el mismo material, ¿no? Pero es la forma de darlo o la forma de corregir después algún ejercicio. Por ahí cada uno tiene como su forma particular, ¿no? Si cursaron con ese docente, les va a resultar por ahí más fácil entenderlo. ¿Cuál es el material de estudio sobre el cual ustedes van a tener todos los contenidos allí resumidos, tanto teóricos como prácticos? La cátedra elaboró 2 libros. Uno, yo se lo muestro acá en cámara, capaz que algunos ya lo tienen o lo consiguieron de algún compañero o porque lo tienen de ITC. No sé si lo alcanzan a ver ahí, a cámara. Ahí. Es el mismo del año pasado. Este año nos sacaron una edición nueva. Este es el libro de teoría. Y después, de práctica. Y este anaranjadito que ven acá es el de los contenidos teóricos. Entonces, estos libros, ¿dónde los consiguen? ¿Dónde los compran si ustedes los quieren comprar? En un kiosco que queda en la planta baja de la facultad. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir de manera presencial a la facultad. Y si no, pueden concurrir. Van allí, se anuncian en la puerta, dicen que se dirigen a comprar el material de estudio de la asignatura y los dejan pasar. Creo que ahora está un poco más liberada la cosa. Y ahí les puse en el chat dónde los pueden adquirir. Se llama el kiosco Foja Cero, queda en el patio de abajo de la planta baja. Creo que ese es el horario en que atienden, no sé si lo han ampliado tal vez, y también alguno, si es de afuera, puede mandar un WhatsApp que le contestan y se lo encargan o se lo mandan a pedir, no sé, por algún sistema de encomienda. Fíjense, el costo, hasta que yo sabía, creo que estaban 700 pesos cada libro. Allí van a encontrar, como ya les dije, todos
todos los temas teóricos y todas las actividades que vamos a resolver en clase. Algunas las vamos a hacer juntos, otras le van a quedar de tarea a ustedes, pero después, a la hora del examen, todo lo que ustedes necesiten para contestar las preguntas del examen, la van a encontrar en esos dos libros. Nunca se les va a tomar nada que no esté allí. Si ustedes algún tema les interesó mucho, les copó, qué sé yo, y encuentran algún tema vinculado con la realidad, por ejemplo, quieren ampliarlo, investigar, obviamente que no hay ningún inconveniente en que lo hagan, como bien dicen, el saber no ocupa lugar. Pero las preguntas que se les hagan en el examen, las respuestas están allí. No va a haber nada extraño ni nada. Los libros de ITC tienen los mismos temas o hay nuevos temas. Mira, los de ITC son los mismos, sacando el capítulo 5, modelos contables, que ahora lo redujeron a un par de hojitas en el primer capítulo, el tema modelo. Está súper sintetizado, vamos a decir. Modelo se le hace nada más que una introducción teórica sobre modelos y no vemos en la práctica ese tema. Ahora, tened cuidado por ahí, porque el de práctica sí cambió más en cuanto a ITC. Hay nuevos ejercicios y por ahí te convendría más actualizar el de práctica. El de teoría no tanto, porque viste que la teoría no cambia demasiado. Así que bueno, ese es el material de estudio. La materia, como ya les dije, tiene un programa que está en el aula de comunidades, si ustedes lo quieren consultar. Básicamente, el programa enuncia los objetivos que tiene esta asignatura. O sea, ¿qué se pretende que ustedes alcancen a aprender cuando terminen de realizar la materia? Y cuando la aprueben y la promocionen, que ojalá todos la puedan promocionar. En esta asignatura vamos a ver. Primero, tiene 5 capítulos, o sea, 5 unidades. Se dividió la materia. En esos 5 capítulos, arrancamos con el capítulo 1, donde hacemos un recorrido por lo que es la contabilidad en cuanto a definir su naturaleza. ¿Qué es la contabilidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Después vemos un poquito cómo evolucionó la disciplina a través del tiempo. Ahí vamos a ver la historia de la contabilidad, que precisamente yo les mandé ayer un correo, se va a dictar este jueves a las 15 horas, inaugurando las aulas, no sé si ustedes la habrán escuchado, las aulas híbridas. Tiene ese nombre porque va a tener posibilidad de que haya un par de alumnos de manera presencial, solo 2 por comisión, porque imagínense que son bastantes las comisiones y hay capacidad para 25 alumnos, y el resto puede seguir la clase a través del Meet. Y esa clase la va a dictar la jefa de esta cátedra, que es la profesora Teresa Díaz, que es súper buena en dar las clases, aparte para que la conozcan, está siempre interesante saber quién es el jefe de la cátedra de nuestra materia. Y en esa clase ella va a explayarse sobre el tema historia de la contabilidad. Yo les dije si había algún interesado en concurrir personalmente. Solo pueden ir 2. Me respondió, hasta cuando yo alcancé a ver los correos, Jacqueline. Creo que estás presente, Jacqueline, ¿verdad? No sé si seguís interesada en ir. Yo le paso, tengo que pasarle el dato a la profesora esta para que te dejen ingresar al aula. No sé si hay alguien más
que desee ir presencial, así de mientras conoce lo que es la facultad, lo que es esas aulas, y bueno, tiene la posibilidad de ir en persona y no tanto mediado por una pantalla, ¿no? Que estamos bastante cansados y saturados a esta altura ya de la pandemia. Bueno, después si alguno quiere ir, me lo hace saber por mail o al finalizar de la clase. Por ahora, Jacqueline sería la única representante de la comisión. ¿Qué otra cosa más? Disculpa, Sí, ¿en qué horario sí, dijiste que se dictaban las clases y en qué días? Porque se me entrecortó y no pude escuchar bien. sí. Nuestra comisión, que es la 14, siempre vamos a tener martes y jueves de 19 a 21 horas. Siempre van a ser en ese horario. Esta clase que la da la jefa, que es para todas las comisiones juntas, es una clase especial por única vez en el cuatrimestre, va a ser este jueves a las 15 horas. No sé si ustedes pueden por temas laborales o porque tienen otra materia, ¿viste? Pero ya te digo, única vez. No les sé decir si va a quedar grabada esta clase. Yo creería que sí, pero le consulté a ella y no me lo pudo asegurar porque es encima la primera que van a hacer en estas aulas así híbridas, así que imagínense que es todo nuevo para nosotros también como docentes. Así que bueno, ¿qué más vamos a ver de esta asignatura? Después de esa introducción en lo que es la contabilidad, su historia, más o menos en un breve recorrido, que son temas bastante teóricos, que los vamos a tratar de hacer lo más a menos posible, ya medio que nos empezamos a adentrar en los temas que vamos a poder ir resolviendo actividades prácticas. Porque vamos a ir viendo lo que es un sistema de información contable. Que nos vamos a cansar de repetir, que ese sistema lo vamos a pensar como una máquina que tiene una entrada, un proceso y una salida. Entonces, vamos a ver en detalle cada una de esas etapas. Esa entrada va a estar dada por los comprobantes, que los vamos a conocer más o menos en detalle cuáles son los comprobantes que una empresa comercial utiliza hoy en día. Y ese comprobante que ingresa a ese sistema va a parar a la segunda etapa, que es el procesamiento del mismo, donde allí vamos a conocer qué son las cuentas, para qué las vamos a utilizar, para registrar precisamente en los libros contables esos comprobantes. Después vamos a aprender lo que es el método de registración por partida doble. Y todo esto, que nos va a llevar bastantes clases, por cierto, va a desembocar en la última de las etapas, que es la salida de esa información, pero ya procesada, con la elaboración de lo que son los informes contables, que ustedes tal vez algunos escucharon, el balance, el estado de resultados, el estado de situación patrimonial. Bueno, esa va a ser la última de las clases que vamos a tener en este cuatrimestre. Y muy sintéticamente, ese va a ser el recorrido que vamos a hacer en esta materia y los temas principales que se pretende que ustedes entiendan, aprendan, tengan una introducción a esos temas y que los que sigan de contadores obviamente los van a ver luego más en profundidad y con mayor complejidad. De la evaluación ya les dije, y con cuánto se aprueba la materia, o sea, se promociona, y ya pasan a segundo año a la materia contabilidad 1. Bueno, los que sigan de contador, el resto ya no ven más la contabilidad. El examen tiene un total de 100 puntos. Ustedes de esos 100 tienen que como mínimo obtener 70 puntos, 70 o más, para con eso ya
promocionar la asignatura y listo, no la ven más y finalizó la cosa. No tiene recuperatorio el examen ese integrador, así que se la juegan todo, es un todo o nada. Si sacan menos de 70, pero más de 50 puntos, quedan en condición de regular. ¿Esto qué les va a permitir? Que esa regularidad les dura una X cantidad de tiempo, creo que son 2 o 3 años, donde van a poder presentarse a rendir la materia en alguno de los turnos de exámenes que haya en calidad de regular. Si no llegan ni siquiera a sumar 50 puntos, o sea, menos de 50, quedan lamentablemente libres. Y o se presentan a rendirla en cualquiera de los turnos como libre, o la recursan, se anotan nuevamente y la vuelven a cursar en algunos otros cuatrimestres. Diferencia entre quedar libre y quedar regular es el examen, que por ahí el regular tiene 2 preguntitas menos que resolver que uno que quedó como libre. Pero yo les diría que el examen en cuanto a complejidad es más o menos el mismo, así que intenten promocionarla cuando la terminan de cursar, tanto queden como libre como regular, porque no es imposible tratar de aprobarla, porque ya les digo, son muy similares las preguntas que les doy. Consultas. ¿Cuándo me pueden realizar? Siempre en clase me paran las veces que sean necesario, cuando no entiendan algo, cuando no me escuchen, cuando yo vaya demasiado rápido, cuando no hayan entendido y quieren que vuelva atrás, cuando entraron tardía a la clase porque, bueno, tuvieron algún inconveniente. Yo les pido, por favor, que sean puntuales, porque como yo acostumbro a presentar un PowerPoint, se van a perder parte de la presentación y yo ahí sí que no puedo volver del todo atrás por respeto a sus compañeros. Pero ya les digo, consulta me hacen las veces que sean necesarias. Tienen mi mail personal, también me lo pueden hacer a través del mail. Tienen la mensajería del aula de comunidades y tienen el foro de comunidades. Así que estamos súper, tenemos un montón de vías de contacto donde me pueden hacer las consultas. Yo, grupo de WhatsApp, no suelo organizar, sé que ustedes sí lo organizan, no quiero que me incorporen porque sé que ustedes charlan entre ustedes, se hacen las consultas, así que prefiero mantener la privacidad en ese sentido entre ustedes, pero sí les pido por favor, si uno de ustedes me podría dar su teléfono celular por cualquier aviso de urgencia, de último momento, como ser un paro o cualquier eventualidad por ahí que yo no alcance a comunicárselos vía mail. Así que no sé quién me quiere dar el celular y ese que actúe de nexo con el resto de sus compañeros, ¿no? Que tengan esa vinculación con el WhatsApp. Yo te lo paso si querés. Bueno, Mora, decime, espérate que Mora Fernández. Y vos, Mora, trata de que tengas contacto con el resto del grupo. Así yo te aviso a vos y vos la avisas acá. Decime, no sé si me lo querés escribir por el chat, Sí, Mora. estoy en varios. Dale. Ahora te lo paso, profe. Bueno, yo después lo anoto. Ya dijimos, tema consultas. Hay, de parte de la cátedra, un horario destinado exclusivamente a que ustedes puedan efectuar consultas. Miren que ahí estoy tomando nota, Mora.
Aguardame un segundito. Perfecto. Listo. Ahí está. En este horario y link que les paso acá por el chat, hay una docente destinada, que no soy yo, sino que son docentes con dedicación semi-exclusiva de por sí, que en ese horario ustedes se conectan por mí y le pueden llegar a efectuar alguna consulta sobre alguna duda que tengan y que yo no se les haya podido evacuar, o más cerca del examen, por ahí. Pero, como bien dice el título, son horarios de consulta. No pueden ir con un ejercicio completo y preguntarle a la profesora, ay, ¿me lo resuelve o me lo corrige? No, temas puntuales, díganle, no, tengo esta duda o no sé cómo sacar este resultado o lo que sea. Bien, creo que estaría como introducción, ya estaríamos, no sé si a ustedes les quedó alguna otra duda al respecto de la materia. Creo que básicamente ya les mencioné de qué se trata, cómo vamos a trabajar. Bueno, esto además está decirles cuáles serían tips, vamos a ponerle como título eso, que les van a permitir aprender mejor y llegar a promocionarlas con éxito a la asignatura, y que yo siempre se los aconsejo a todos los grupos que he tenido hasta ahora en los sucesivos años. Ya les dije que es muy importante el tema de la asistencia a clase. No solo porque a mí me guste que ustedes vengan y tener público que me escuche, no pasa por allí. Esa asistencia es fundamental que sea de una manera activa. ¿Qué significa esto? Que simplemente no estén allí y menos con la cámara apagada, que por allí menos puedo interactuar con ustedes, sino que en esa asistencia ustedes pregunten, que vengan con los temas ya leídos, de manera que la presentación que yo les haga les sirva a ustedes de orientación en el tema que ya trajeron leído y vayan marcando las ideas principales, o lo que no entiendan, entonces me lo preguntan en la clase, o que completen lo que ustedes ya remarcaron, como lo que les llamó la atención. Igual con las actividades prácticas que vayamos haciendo. Las actividades son un montón de la práctica. No vamos a poder hacer el 100% porque es imposible. Entonces, vamos a hacer como las más principales que les sirvan a ustedes de guía, y el resto les va a quedar de tarea. Pero tarea significa de que las hagan realmente como tarea, y que en la clase siguiente, si tenemos el tiempo, las vamos a tratar de corregir rápidamente. Y si no, que me hagan llegar las dudas de esa tarea a través de mi correo, o en el chat, o en el foro, lo que sea. ¿Estamos? Bueno, eso es en cuanto a la participación que yo quiero que tengan activa ustedes, porque son ustedes los que deben ponerse a hacer las cosas. Una vez que terminó la clase, no alcanza con las 4 horitas que tenemos a la semana. Ahí entró una rezagada. Se tienen que, luego de esas 4 horas que tenemos, ponerse a practicar los ejercicios. La clave fundamental para aprobar esta asignatura es una y otra vez practicar los ejercicios. Primero digan, bueno, a ver, ¿cómo los hicimos en clase? No le digo que se manden solo a resolverlo. No, fíjense en cómo los resolvemos. Y después, ¿cuál quedó de tarea? A ver, ¿lo podría hacer solo? Si no, le consulto a la profe hasta que me salga. Pero es cuestión de práctica. No queda otra. Es una materia larga, es muy difícil que
la puedan estudiar una semana antes del examen, porque son muchos los temas y mucha la práctica que tienen que aprender. Así que ya tienen la fecha del examen. En base a eso, ármense en un cronograma y digan, bueno, voy dedicándole a la materia tanto rato por día o por semana, así la voy llevando y no se me acumula todo el final. ¿Me recuerda la fecha, profe? Sí, jueves, espérate que lo tengo anotado, 23, espera, 25 de noviembre, jueves 25 de noviembre, examen integrador a las 7 de la mañana. Bueno. Gracias. De nada. Bueno, ¿por qué hora vamos? 7:30. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con la asignatura. Y para esto yo acostumbro a que ustedes tengan... Perdón que Sí, la Mora. moleste. Sí, Tengo una Mora. duda. Yo estoy, bueno, me anoté recién en el aula virtual cuando usted me pasó por el SIU un mensaje y me dice que en la comisión 14 restringido. Bueno, Puede ser. sí, puede ser. Yo después te incorpora porque cada comisión tiene un grupo por separado. Claro, yo leí eso en el Claro. mensaje que mandó Lo primordial es que ustedes se inscriban al aula, o sea, que ingresen al aula y estén allí. Sí, en el Una vez aula. allí, buenísimo. Una vez allí, yo lo que hago es traerlo a cada uno de ustedes al grupo de la comisión nuestra. Porque así ustedes interactúan exclusivamente con la comisión 14. Bien, gracias, profe. Ahí está. Tenía Después yo te busco y te incorporo allí. Dale, Bueno, muchas gracias. De nada, por favor. Bueno. Profe, disculpa antes de que arranque. Sí, Natalia. Sí. Por las dudas, los libros no están en PDF, ¿no? Bueno, estos libros están protegidos por derecho de autor, ¿viste? No tendrían que estar en PDF, pero sé que están circulando por allí. Cuando fue esto de que nos encerraron a todos por la pandemia, hubo alguien que los digitalizó. Entonces, sé que están circulando. Yo no se los puedo pasar, porque estaría incumpliendo con la ley, ¿viste? Y con la cátedra, bueno, me matan. Pero seguramente alguno de tus compañeros sabe por dónde podés conseguirlo en PDF, y ahí los tenés ya digitalizados, te los podés imprimir. Sí, por eso. Yo porque ya del primer cuatrimestre compré todo ahí en la facultad y muchos libros me vinieron súper mal, los tuve que volver a imprimir yo. Entonces directamente ahora busqué los PDFs y los descargué de ahí. Y quería hacer con esto. Así que la chica que dijo que lo tenía, si está en el grupo, si los puede pasar, por favor. Estamos. Te lo agradecería. Bueno. Pero yo no se los dije. Bueno, sigamos. Bueno, les decía, las clases yo me suelo apoyar con un PowerPoint. Que tenemos esta posibilidad gracias a la virtualidad, ¿no? Algo positivo tenemos que sacarle al coronavirus. Esos PowerPoint, ¿de qué nos sirven por ahí? De tener un esquema visual que dicen que lo que está visualizado ingresa mejor a través de nuestro sentido y se nos retiene más en nuestro cerebro, así dicen, no sé. Y bueno, tiene colores, tiene un poco, ¿no? Los trato de hacer un poco más ameno que todo ese libro blanco y negro que tenemos que leer, ¿no? Que llega un momento que hasta yo me duermo por ahí. Entonces, bueno, a través de esta apoyatura visual, que son los PowerPoint que les muestro en cada clase, lo que hacemos es puntualizar qué temas de cada capítulo por ahí son los más que ustedes tienen que prestarle atención. ¿No? Estos esquemas son los que yo hice, ¿no? No significa que ustedes puedan hacer los propios suyos. Leen el tema y dicen, no, a mí el que hizo la profe
la verdad que no me sirve. A mí me gusta el que hago yo. Ese está perfecto. Si les sirve los míos de guía, bárbaro. Si ustedes prefieren hacer lo suyo, mejor todavía, porque eso significa que están comprendiendo lo que leen. Si quieren usar los míos y agregarle cosas también. Así que bueno, hecha esta aclaración, yo voy a apagar la cámara porque vieron que insume muchos recursos y por ahí se me tilda la presentación, pero sigo estando, no me fui, no soy un holograma que siga hablando, estoy acá. Bueno, presentar ahora, esperen que tarda un rato, les voy a ir presentando los PowerPoint. Guárdenme. Que a esta hora encima está fatal la internet, así que hay que ir despacio porque si no se tilda. Y ahí está. Bueno. Avísenme cuando comienzan a ver la diapositiva. Ahí se ve. Así arrancamos. ¿Se ve? Vale. Bueno. Primera diapositiva de esta materia, de esta asignatura. ¿Y con qué arrancamos? Ahí como el emoji se pregunta. La materia se llama Introducción a la Contabilidad. Y nos vamos a preguntar, ¿qué es la contabilidad? ¿No? Porque arranquemos por eso, para después, con los otros temas que ya se van complejizando cada vez más. Algunos de ustedes seguramente vieron contabilidad en lo que es la secundaria. Otros son recursantes y ya vieron ITC, así que esos dos grupos de alumnos, medianamente, creo yo, que tienen una breve noción de lo que es la contabilidad. Pero si no, el que nunca vio contabilidad, no se preocupe, porque esta asignatura precisamente está planteada para arrancar desde cero. De acá, de esta materia, aunque sea, vamos a aprender algo sobre lo que es la contabilidad. Así que el que ya sabe lo que es, bueno, le va a servir para refrescar sus conocimientos, ampliarlos, afianzarlos. Y el que nunca la vio, aunque sea, va a saber definirla. ¿Estamos? Y bueno, alguno que la haya visto o que no la vio, pero que se anima a tirar una breve concepto de qué les parece que es esta disciplina, a qué se dedica la contabilidad, cuál es su objetivo. ¿Qué les parece? A ver, los escucho. ¿Qué les parece a qué se dedica la contabilidad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se creó esta disciplina a través de la historia? Para llevar un registro de lo que sucede. Ese es uno de los objetivos planteados podríamos decir, desde los orígenes de la contabilidad. Desde la más primitiva historia, el hombre siempre buscó llevar cuenta de lo que tenía, de sus bienes, de su patrimonio, y a medida que se fue organizando las sociedades, los estados, la contabilidad era muy aplicada para llevar las cuentas de lo que eran los gobiernos, ¿no? La recaudación de los impuestos. Así que esta contabilidad, esta disciplina, surgió con ese objetivo, llevar cuenta, registro de los bienes, de las deudas, de los créditos que una persona o empresa podía llegar a tener. Entonces se nos plantea el tema de decir, bueno, si tendríamos que definir a la contabilidad, ¿qué naturaleza tiene? ¿Esto qué significa? Decir la naturaleza de algo, es decir, ¿qué es ese algo? O sea,
cuál es su ubicación de la contabilidad en el campo de nuestra cultura. Y allí, a través de la historia, se fueron presentando distintas posturas al respecto. Algunos dijeron que la contabilidad era un arte. Otros, en cambio, dijeron, no, se trata de una mera técnica. Luego hubo otra corriente que dijeron, para nosotros es una ciencia. Y una tendencia más actual, se podría decir, dijeron que la contabilidad se trataba de una tecnología. Y bueno, nosotros tenemos que llegar a una conclusión de todas estas posibles posturas que fueron surgiendo a través de la historia, decir, bueno, la postura que adopta la cátedra, esta materia, ¿cuál será? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero para llegar a esa conclusión, vamos a analizar uno por uno cada una de estas disciplinas. Porque para decir que algo es esto, tenemos que tener un fundamento, ¿verdad? Entonces, revisemos la característica de cada uno de estos tipos de conocimientos. Y arranquemos con el primero que tenemos. ¿Es un arte? Ustedes todavía, la mayoría, no cuentan con el material de estudio, ¿no? Con los libros estos, pero si algunos recursantes o algunos ya lo consiguió el libro, para que se vayan ubicando, esto se encuentra en el capítulo 1 del cuaderno de teoría, ese naranja que les mostré, y más o menos esto del arte se encuentra en la página número 20, por si se quieren ir ubicando aquellos que tengan el material. Así lo van siguiendo, anotando, subrayando, como ustedes prefieran. Entonces, ¿qué es un arte? Acudimos al diccionario de la Real Academia Española y allí encontramos tres posibles definiciones al respecto. La primera dice que es una habilidad para hacer algo. La segunda nos dice que es una manifestación de la actividad humana que interpreta lo real o imaginado. ¿Y cómo lo interpreta? A través de recursos plásticos, que vendría a ser una pintura, una escultura, recursos lingüísticos, por ejemplo, una poesía, o sonoros. Como ejemplo, tenemos la música. Una tercera posible definición de qué es un arte dice que es un conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. Entonces, nosotros, para nuestra cultura, de estas tres definiciones de arte, ¿cuál es la que empleamos de estas tres? ¿Qué les parece a ustedes? La tercera. La tercera, ¿les parece que cuando nosotros decimos qué arte que tiene esto o una manifestación del arte es, más bien nos enfocamos en la segunda de las definiciones? Nos orientamos por el lado de todo aquello que tiene que ver con la pintura, con la literatura, la música, con eso. Para nuestra cultura, arte es eso. En cambio, la 1 y la 3, que dicen que es un conjunto de reglas para hacer bien algo, después lo vamos a ver, que estaría más que respondiendo al concepto de arte, están respondiendo a lo que es una técnica. Entonces, si para nosotros arte es lo segundo, y 1 y 3 sería más una técnica, conclusión, la contabilidad no podemos decir que se trata de un arte, porque, como siempre les digo a mis alumnos, por ahí, por más que encontremos algún contador que le encante dibujar muy bien los números de un balance, para que los que tomen decisiones en base a él lo hagan de una determinada manera, pese a eso,
La contabilidad no es un arte. ¿Hubo alguna época en la historia que fue considerada un arte? Sí. Y podemos ver un claro ejemplo en el año 1940. El Instituto Americano de Contadores Públicos la definió como un arte a la contabilidad, porque decía que era el arte de registrar, clasificar y resumir operaciones y hechos. Así que en ese momento la definieron así, pero hoy en día desterrado totalmente, y menos para nuestra cultura en Argentina, la contabilidad no es un arte. Descartado el arte, pasemos a la segunda posibilidad. ¿Es una técnica la contabilidad? Y bueno, para eso tenemos que ver ¿y qué es técnica? Se dice que es un procedimiento o conjunto de procedimientos que tienen por objetivo obtener un resultado determinado. Entonces, de esa definición podemos extraer como principales tres cosas. Objetivo, fabricar un bien o un servicio. Actividad, o sea, ¿qué lleva a cabo esa técnica? Implica el manejo de ciertas herramientas, de ciertas habilidades para lograr ese objetivo. Y el producto final resultante, un bien o un servicio. En algún momento, también la contabilidad fue considerada una técnica. ¿Y por qué? Lo encontramos en la historia. Luego de que pasó la Primera Guerra Mundial, se sintió una enorme necesidad de dar soluciones a problemas concretos que surgían de la práctica. El mundo había quedado devastado. Entonces tenían que dar soluciones rápidas, prácticas a esos problemas. Entonces la contabilidad que sirvió a ese objetivo era concebida como una técnica, principalmente por la escuela anglosajona, que después, cuando veamos la historia de la contabilidad, vamos a ver de qué trataba esa escuela en Estados Unidos, y que la definían así. La contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio del ente, produce información para tomar decisiones y controlar. ¿Qué es medio? Como la definió la compañera de ustedes cuando arrancamos en la primera diapositiva, ¿no? Que era, dijo la compañera, que la contabilidad servía para llevar el control de lo que teníamos, ¿no? Entonces, definiéndolo así, lo que hacemos es poner el énfasis únicamente en un aspecto parcial. Ese aspecto es el práctico. ¿Por qué? Porque no se considera en absoluto de que la contabilidad, a su vez, de ese aspecto práctico, que obviamente lo tiene, porque obvio que procesa la información para poder tomar decisiones y controlar, pero para hacer eso, ella recurre a una serie de conceptos teóricos que le sirven de fundamento, de base. No podemos simplemente aplicar una herramienta determinada sin nosotros tener los conocimientos adecuados sobre esa herramienta, de que por qué aplicamos una y no aplicamos la otra. Entonces, conclusión. Hoy en día, y para nosotros, la contabilidad no es simplemente una técnica. Sí utiliza técnicas, obvio que lo hace, y lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, el método de registración por partida doble. Esa es una técnica. Ahora ya no lo vemos más, pero el que hizo ITC en su momento habrá visto cómo se ajustan
por inflación, por ejemplo, la información contable. Esa es otra técnica. Los que sigan de contador, más adelante, cuando vean estados contables, van a ver el método de consolidación de los estados. Así que esas son técnicas de las cuales se vale la contabilidad para desarrollar su actividad. Pero no solo de eso consiste, sino que también recurre a los conocimientos teóricos. Entonces, sigamos avanzando, porque queremos definir la naturaleza de la contabilidad de una vez por todas. Entonces nos preguntamos, ¿se tratará de una ciencia la contabilidad? ¿Y qué es ciencia? Y esta, si lo quieren seguir en el material teórico, se encuentra en la página 13. Todo lo que es una ciencia, cómo se clasifican y todo eso, empieza en la 13. El hombre, desde la más remota antigüedad, siempre quiso conocer y comprender el mundo que le rodeaba. Y en ese intento de conocerlo, lo que hace es construir un conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas es lo que recibe el nombre de ciencia. ¿Qué característica tiene una ciencia que no tiene otra disciplina? Se dice que el conocimiento científico se caracteriza por ser racional. O sea, surge de nuestro razonamiento, de haber hecho un juicio, de haber llegado a una conclusión, no por una, dice allí, una mera sensación, una imagen que se nos ocurra. No, nosotros razonamos sobre un determinado tema, elaboramos una hipótesis, luego la contrastamos con la realidad y por último deducimos si esa hipótesis se construye en una teoría. También se dice que el conocimiento científico es de carácter sistemático. ¿Por qué? Porque esas ideas que el hombre elabora para conocer el mundo no son ideas así sueltas, al azar, todas así como viene la cosa. No. Se acumulan, pero de una manera coherente. Se organizan en sistemas de ideas. Siguen un conjunto. A las ideas las organizamos en lo que es un conjunto de ideas, más las reglas que vendrían a regir esas ideas, y esto nos da por resultado finalmente lo que son las teorías. Luego el conocimiento de las ciencias se dice que es exacto, o se pretende que sea exacto, es la pretensión de máxima, ¿no? Porque siempre, eso no lo vamos a poder evitar, hay un cierto grado de incertidumbre en lo que uno investiga. Pero, en la medida de lo posible, se dice que el conocimiento científico es exacto. Es verificable, porque esas hipótesis que elaboramos, siempre vamos a tratar de comprobarlas. ¿Para qué? Para saber si son ciertas o no. Y por último, al comprobarlas, podemos ver que ese conocimiento puede o no fallar. Dicho esto, y conociendo ahora bien de qué se trata de una ciencia, hay una clasificación que divide a la ciencia en dos grandes grupos. Por un lado están las ciencias formales y por el otro las fácticas. ¿Y en qué se van a diferenciar fundamentalmente una de las otras? En el objeto de estudio de cada una. El objeto es qué estudia cada una de estas ciencias. En las formales, como el mismo nombre de estas ciencias lo indica, estudian formas. Esas formas solo existen en nuestra mente, no tienen una existencia real.
¿Cuáles son estas ciencias por excelencia? La matemática, la lógica, ¿no? Los números se dice que existen en nuestra cabeza. Después que nosotros los escribamos, los representemos o a determinados objetos de la vida real le asignemos una cantidad, pero el número en sí es una elaboración, un concepto que fue elaborado por nuestra mente. En cambio, a diferencia de las ciencias fácticas, lo que estudian son hechos que sí tienen existencia real. Esos hechos pueden ser tanto hechos de la naturaleza, y de eso se van a ocupar todas las ciencias naturales, o hechos sociales. Los hechos sociales son los que se dan con motivo de las relaciones de los seres humanos entre sí. Entonces, otra de las cosas en que se diferencian fundamentalmente una de la otra es el camino que sigue cada una para estudiar, que es lo que recibe el nombre de método de investigación. Las ciencias formales, que habíamos dicho que eran la matemática, utilizan como método el razonamiento lógico, el deductivo fundamentalmente, aquello que va de lo general a lo particular. No tratan de contrastar con la realidad, que sí lo hacen las ciencias fácticas. Ellas, todo lo que investigan, siempre en la medida de lo que sea posible para ellas, tratan de comprobarlo para ver si eso que investigaron es cierto o no. En cambio, las formales no. Se quedan con el razonamiento que hicieron. Hasta allí terminó la cosa. En un diccionario, que parece que es famoso, de filosofía, allí aparece este cuadro donde clasifica a la ciencia y enuncia cuáles son las principales de estas que vimos entre las formales y las prácticas. Entonces, como vemos, si nosotros tratamos de encontrar en esta que menciona allí la clasificación de este diccionario, no vemos que en ninguno esté mencionado la contabilidad, ¿no? Entonces, si nos vamos a la materia que nosotros nos interesa, que es la contabilidad, vamos a decirlo, bueno, ya conociendo esto, de lo que es una ciencia y cómo se clasifica, ¿puedo considerarla, sí o no, una ciencia? Y dice que para decir que sí, la contabilidad debe tener un objeto propio de estudio. ¿Qué estudia la contabilidad? Hoy en día, como objeto de estudio de la contabilidad, y esto me acuerdo que lo preguntaron en un examen como pregunta, enuncie cuál es el objeto de la contabilidad hoy en día. Dice que la contabilidad se ocupa de estudiar hechos informativos, de contenido económico y social, producidos por quienes esos hechos, por todo tipo de organizaciones. Que en el capítulo 2, donde analizamos todas las organizaciones que puede llegar a ver, cómo se clasifican, ¿no? Allí lo vemos en detalle. Bien, objeto de estudio, hechos. ¿Producido por quién? Organizaciones. Recuerden esas dos palabritas que le acabo de decir. ¿Qué camino sigue para estudiar? O sea, ¿qué método de estudio emplea la contabilidad? Y bueno, trata de emplear que es la investigación empírica. O sea, trata de contrastar sus hipótesis yendo a la realidad. Y no solo utiliza el método deductivo de las ciencias formales, sino que emplea todos los métodos que pueda. El inductivo, los cualitativos, los que vengan. Todos los métodos. Entonces, conclusión. Estudia hechos
ya los hechos, ¿quién lo estudiaba? ¿Las ciencias formales o las ciencias fácticas? ¿Recuerdan? ¿Quién estudiaba? Las fácticas. Vamos de vuelta. Espera, acá. Acá cuando vimos las formales, forma. Las fácticas, hechos. Entonces ya lo vamos a encasillar en las fácticas. Bien. Dentro de las fácticas, según este cuadrito, estaban las que estudiaban los hechos de la naturaleza, la biología, la física, todo eso, la química, y las que estudiaban los hechos sociales. ¿Qué les parece? Que van a encasillarse dentro de las sociales, porque estos hechos que habíamos dicho informativos eran producidos por las organizaciones. Y la organización es un ser social. Y por último, según el método de estudio, que vimos que emplea todo tipo de métodos, no solo el razonamiento lógico de las formales, esto también nos permite afirmar que se trata de una ciencia fáctica. Conclusión, es ciencia, dentro de la ciencia es fáctica y dentro de la fáctica es una ciencia social. Ya llegamos a una primera conclusión de lo que es la contabilidad. No acabamos con esto de la ciencia. ¿Por qué? Porque dentro de la ciencia, aparte de clasificarlas en formales y fácticas, hay otra clasificación que, según el objetivo que persiguen la ciencia, se las divide en ciencias puras y ciencias aplicadas. ¿Qué serán las puras y qué serán las aplicadas? Básicamente, las puras solo buscan conocer y comprender la realidad, pero por ese solo gusto. En cambio, las aplicadas también buscan conocer y comprender la realidad. ¿Pero para qué? Para poder tratar de transformar esa realidad. De allí el nombre de aplicada, o sea, aplican lo que estudian en tratar de mejorar esa realidad. ¿No? Después, en cuanto a la actividad y al producto resultante, ambas podríamos decir que coinciden, porque las dos siguen un método científico para investigar, y el producto resultante, que es un conocimiento científico, que se divulga a través, aquí les menciona, de revistas científicas y todo eso. Pero la diferencia fundamental está en el objetivo que estudia una y que estudia la otra. Entonces, vamos a la contabilidad, que es lo que a nosotros nos interesa. La contabilidad, ¿cuál es el objetivo? Conocer la realidad. ¿Para qué? Para organizar esos sistemas contables que yo les mencioné, que era como una máquina que procesaba la información. Bueno, entonces, ese sistema brinda información útil que le permitirá, tanto para el interior de la propia empresa como para los usuarios externos de esa empresa, tomar decisiones. Actividad que sigue la contabilidad, utiliza el método científico. Producto, elabora sistemas e informes contables. Esperen que se sumó alguien más. Bueno, entonces, dijimos que las puras solo querían conocer la realidad. En cambio, las aplicadas, conocer la realidad para actuar sobre esa realidad. Viendo acá la contabilidad, cuál es su objetivo, que busca conocer la realidad, pero para organizar sistemas que brinden información útil, ya nos da el indicio de que la contabilidad
pretende actuar sobre esa realidad. Pretende ir hacia la acción, transformar, mejorar esa realidad, ¿no? Para tomar buenas decisiones. Entonces, concluimos diciendo que nunca la contabilidad va a ser una ciencia pura, sino una ciencia aplicada. Y por último, nos queda la postura de que si la contabilidad podía llegar a ser considerada una tecnología, que es un concepto que surgió, vamos a decir, bastante reciente, allá por el año 1995. Y primero vamos a decir que es una tecnología. Una tecnología vendría a ser como la sumatoria de lo que es ciencia, a la cual se le aplica una técnica y a la que a su vez tiene en cuenta el entorno económico, social y cultural en la que esa ciencia y técnica son aplicadas. O sea, como que la tecnología estaría englobando múltiples disciplinas, ¿no? Es como la más completa de todo. ¿Para qué engloba todo esto? Porque busca resolver problemas, pero teniendo esa visión global, esa visión en qué entorno se inserta esa organización que yo estoy estudiando. Se dice que es interdisciplinaria la tecnología. El producto resultante busca lograr métodos y procesos para fabricar bienes y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. Dentro de las tecnologías también tenemos una diferenciación entre los que son tecnologías duras y tecnologías blandas o también llamadas gestacionales o sociales, también se las llama. ¿Por qué se diferenciarán? Bueno, las duras son las que básicamente transforman un material a través de un proceso y logran un objeto material o tangible, o sea que podemos ver y tocar. En cambio, las blandas, el producto resultante no es tangible, de allí blanda, ¿no? Entonces, busca mejorar, por ejemplo, el funcionamiento de una organización. Y teniendo en cuenta esto, yendo a nuestra disciplina que es la contabilidad, hubo en algún momento en que la contabilidad fue considerada una tecnología. Obviamente, no una tecnología dura, sino una del tipo blanda, gestacional. Incluso en el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Capital Federal, que el Consejo es un organismo creado que agrupa a los profesionales de contadores, administradores de empresas, que es el encargado de llevar lo que se llama la matrícula de la profesión para el ejercicio independiente de la misma. Y bueno, hay un consejo por cada provincia que tiene la Argentina. Y en la capital federal, a su vez, hay dos. Este de la capital, en algún momento, la consideró la contabilidad como una tecnología social, o sea, una tecnología blanda. Pero después esa resolución que había emitido el Consejo fue derogada. Pero hubo esa intención de considerarla una tecnología. También hay otro indicio de haberla considerado así en el año 87, en una jornada que se realizó de contabilidad, e incluso en nuestro sistema educativo argentino,
cuando se fue dictada la ley de educación, que luego fue derogada en el año 2006, cuando se elaboraron los contenidos para lo que era el polimodal, a la materia contabilidad fue considerada como una tecnología social, pero hoy ya no. Volvió, digamos, a ser lo que era antes. Bueno, hasta acá llegamos, y ahí yo les resumo en el último de las diapositivas todo esto que fuimos analizando muy pormenorizadamente. Y concluimos, si les preguntan, bueno, después de todo esto que leímos, la contabilidad, ¿qué naturaleza tiene? O sea, ¿es una ciencia, un arte, una técnica, una tecnología? Concluimos que se trata de una ciencia. Una ciencia con un objeto de estudio definido que aplica el método de investigación científico, que es fáctica y dentro de la fáctica del tipo social, porque su objetivo son hechos producidos por las organizaciones, y que es una ciencia también del tipo aplicada, porque busca conocer la realidad, pero también transformar esa realidad, produciendo información que resulte útil para tomar buenas decisiones. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué hora andamos? Ah, vamos re bien. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Muy aburrido? ¿Quedó alguna duda? ¿Se me durmieron? ¿Se me fueron a hacer la comida? No sé. Algunos todavía tienen la cámara prendida, bien por eso. Ya se anotaron un punto, les digo. ¿Cómo va? ¿Se entendió más o menos? ¿Les resulta esto de ir haciendo un esquema, algo que resuma lo que está escrito y nos vaya guiando en la lectura de los contenidos? Yo creo que sí, más si tiene un poco de color, un poco más de vida, ¿no? Bueno. Creo que es más llevadero. Sí, sí, porque es re plomazo, le digo por experiencia. En mi época no había estos recursos audiovisuales. Y ni siquiera nos elaboraban así un libro de como tienen ustedes, ya sintetizado, que leyendo ese libro ustedes ya tienen toda la materia junta. Ni se imaginan, era un bibliorato enorme que lo teníamos que ir armando nosotros, yendo a la biblioteca, resumiendo los libros, y bueno, era bastante tedioso, anual era la asignatura, así que imagínense. Así que también terminé en profesora. Sí. Yo tengo este libro. No sé si lo ves. Sí, lo veo. Bueno, ese es del año 2019. 2019, sí. 2019. En ese estaría el capítulo 5 que arranca en la página 151, si mal no me equivoco, lo que te estoy diciendo. Sí, bueno, qué memoria. Ese fue, no, porque yo también lo tengo acá arriba, tengo de todos los años. Ese fue resumido a un par de hojitas, nada más, y aparece en el capítulo 1 de este. Y después, bueno, pero de última tengo de más, no de menos, digamos. Me sirve para estudiar, claro, no tengo que buscar otra fotocopia. Sí. No. Lo único que como digamos, se reorganizó el contenido y se sintetizó ese número 5. Y tenés otro capítulo, que es el 8, que es el último en la página 199, que se llama La regulación de los estados contables, donde habla de las normas contables y todo eso. Bueno, sí. ese fue suprimido. Directamente ese lo sacaron. Lo van a ver en contabilidad 1 los que sigan contadores.
Así que después el resto, por ahí, si podés conseguirte, aunque sean PDF, el nuevo, trata de ver cómo está organizado para no perderte, ¿viste? Bueno. O no estudiar cosas que no entran. Ahí. Ok. ¿Estamos? Bueno. Bárbaro, gracias. Estamos, María. No, por favor. Profe, una pregunta. Bueno, sí. ¿Cuántas unidades tiene el libro, la materia en sí? Esta introducción a la contabilidad son 5 unidades. 5, nada más. Se redujo a 5. Antes eran 8, ITC eran 8. Ahora se redujo a 5. Hubo 2 capítulos que se sacaron y 2 que se unificaron en uno, que quedó bastante largo, por cierto. Bueno. Si les parece, seguimos un poco más, así alcanzamos a ver el punto 1 completo de este capítulo 1. Y así les queda el jueves ya para evolución de la contabilidad. Y yo también, a los que no puedan asistir a la clase de la jefa de cátedra, obviamente que yo lo voy a mencionar, no es que no lo voy a dar. Bueno. Ahora les comparto otro PowerPoint, pero este es sobre el punto que sigue. Esperen un segundito. Ahí vamos. Bueno, me dice cuándo lo comienzan a percibir. Así arrancamos. Ahora, ¿se ve? Bueno. Concluimos hace unos minutos atrás que la naturaleza de la contabilidad habíamos dicho que era una ciencia. Entonces, una de las principales cosas que distingue el conocimiento científico de aquel conocimiento que se lo llama vulgar o conocimiento cotidiano es precisamente que las ciencias tienen relaciones con otras disciplinas científicas. Esto de las relaciones, ¿qué significa? Que la contabilidad le da algo a otra disciplina y toma de otras disciplinas también cosas. Eso vendría a ser que está relacionado, ¿no? Entonces, la contabilidad, para llevar a cabo sus actividades, se sirve de elementos que le aportan otras disciplinas. En algunos casos, comparten el aspecto que estudian de la realidad. En otro, utiliza las herramientas y métodos que le proporcionan las otras disciplinas. Y a medida que fue avanzando en la historia, la contabilidad cada vez tuvo más relaciones con múltiples disciplinas. Porque en un comienzo, que era concebida como una rama de la matemática, nada más se la veía vinculada a esa disciplina, la matemática. Pero después, cuando se fue ampliando el objetivo de la contabilidad, se le dijo, no, se vincula con la economía, el derecho, la estadística, obviamente con la administración. Y bueno, hoy son múltiples las relaciones que tiene. Lo vamos a ir viendo en las filminas sucesivas. Entonces, arranquemos por una de las principales relaciones que mantiene la contabilidad. Esto, para quien tenga el material, está en la página arranca 21. Ahí están las relaciones de la contabilidad con otras disciplinas. Y es el punto 1.4. Bueno, entonces, con la administración, ¿por qué se relacionará? ¿Qué es la administración? Empecemos por el principio, ¿no? Bueno, la administración como disciplina se ocupa fundamentalmente de estudiar el comportamiento de las organizaciones. ¿Para qué? Para conducirlas de la mejor manera posible y alcanzar el objetivo que se propone lograr esa organización. Entonces, en esa tarea, ¿de qué le va a servir la contabilidad a la administración?
Precisamente la contabilidad lo que hace es brindarle a la administración información útil para que la administración conduzca esa organización. Y así tome decisiones y controle la gestión. Pero a su vez, ¿la contabilidad se sirve de algo de la administración? Sí, porque la administración lo que le brinda a la contabilidad es las formas en cómo organizar las actividades del ente, cómo establecer el movimiento de los papeles, o sea, de los comprobantes, por dónde circulan, por qué departamento tiene que ir la factura. También redactar las instrucciones internas que deben seguir las personas que integran esa organización. Entonces, en cierto modo, lo que hace la administración a la contabilidad es facilitarle sus tareas. Con otra disciplina que se relaciona bastante principal es con la economía. Tanto en lo que es el aspecto microeconómico como macro. El micro es el que estudia los agentes individuales, o sea, cada una el agente individual que realiza las transacciones. En cambio, cuando decimos ya macro, estamos hablando de algo más grande, nos referimos a una determinada región, a un determinado país. Entonces ahí nos van a aparecer todos esos temas macro que son, por ejemplo, la inflación de la economía, el desempleo, ¿no? Y la contabilidad se va a relacionar con la economía porque como esta brinda información útil, a la economía le va a permitir tomar decisiones, ya sea a nivel micro como a nivel macro. Le va a permitir elaborar lo que son las políticas económicas de un país, ¿no? Toda esa información, ¿quién se la va a brindar? La contabilidad. También, otra cosa que le brinda la contabilidad es cuando la economía tiene que llevar a cabo estudios sobre los diversos problemas que aquejan a un país, ¿no? Entonces, de esa forma se vinculan una y otra, generando de esa manera toda esa información útil que brinda la contabilidad que contribuya a un mejor desarrollo económico a nivel macro de ese país, de esa región, porque se dice que esa información contable útil permite que aumente la confianza que tienen los inversores, que funcionen correctamente los mercados, que haya una mejor utilización racional de los recursos económicos, ¿no? Entonces, de allí, cómo se complementa una y otra disciplina. Otra relación muy importante es la que tiene la contabilidad con el derecho. El derecho se ocupa, hace foco sobre lo que son los hechos jurídicos y la contabilidad los hechos económicos. Pero entre una y otra existe una vinculación fundamental, porque como el derecho ese es el que establece todas aquellas normas que regulan el comportamiento de las personas entre sí y las personas con sus bienes, sí o sí, la contabilidad va a tener que tener en cuenta esas normas que establece el derecho. Vamos a mencionar en muchas ocasiones, por ejemplo, artículos de la Ley de Sociedades Comerciales, donde menciona cómo las distintas sociedades se constituyen, que deben formar una reserva, cómo se compone el capital de las sociedades. También muchas veces vamos a mencionar al Código Civil y Comercial, porque este tiene una serie de artículos que se refieren a cómo llevar los libros de comercio, a los comprobantes. Bueno, o sea,
básicamente se vincula con el derecho comercial, el laboral, en lo que hace a las relaciones de los trabajadores con la empresa, al tributario, porque está todo lo que sean los impuestos, tasas, ¿no? Y, ¿qué más? Se vincula ¿qué podríamos decir que le brinda la contabilidad al derecho? Y bueno, por ejemplo, cuando los registros contables son llevados en legal forma, o sea que están correctos, que cumplen con todas las disposiciones que dicen las normas, esos registros y sus comprobantes que los avalan van a servir como medio de prueba en el caso, por ejemplo, que haya un juicio, ¿no? Un litigio. Sigamos. Vinculación de la contabilidad con la matemática. Y esta es data de bastante tiempo, como yo les mencioné, que incluso la contabilidad en un principio era considerada una rama de la matemática, ni siquiera una disciplina con un objeto de estudio propio. No, era una partecita que se desprendía de la matemática. ¿Por qué? Porque la consideraban que solo servía para contar, calcular y llevar el registro de las cuentas, de los bienes que tenía una persona. Pero bueno, eso vimos que fue evolucionando y hoy ya no se la considera una parte de la matemática. Pero sigue relacionada con esta disciplina, sí o sí, obviamente, porque para llevar a cabo sus actividades se vale de la matemática, del sistema numérico, porque toda la información contable sabemos que debemos cuantificarla, expresarla en unidades monetarias. También ahí dice que permite evaluar las riquezas, controlar los bienes. La matemática nos permite compilar y ordenar la información. Y una de las, podríamos decir, fundamentales vinculación con la matemática es que todo el método de registración de la información contable está sustentado en una igualdad matemática, que es el método de registración por partida doble, que ya lo vamos a ver de qué se trata y nos vamos a cansar de usarlo y de mencionar. Con la estadística, y bueno, la estadística en cierto modo es un desprendimiento de la matemática, ¿no? Pero la estadística, aparte de utilizar los números y todo eso, recoge esos datos porque se ocupa de analizarlos para decidir, proyectar, hacer presupuestos. Entonces, la contabilidad le brinda datos a la estadística arma esa proyección, y la contabilidad usa esos presupuestos, esas proyecciones, en su actividad para tomar decisiones, para guiar su gestión, ¿no? Así que mutuamente también se complementan. Con las ciencias de la comunicación y la información, también es una relación fundamental que mantiene la contabilidad, porque sin comunicación no hay posibilidad de que todos esos datos que son elaborados por la contabilidad